Bien, desde el principio de los tiempos, y a pesar de que hoy la mayoría vivamos en modernas ciudades y pueblos, el ser humano siempre ha convivido en su mismo hábitat con animales, hormigas, moscas, ratones, arañas, cucarachas, ¿verdad? Pero a veces el equilibrio que exige esta convivencia se rompe. El número de animales crece en exceso y se convierten en una plaga. Las plagas urbanas no solo acarrean graves molestias, sino que también importantes consecuencias en la salud pública. Lo haremos en nuestra primera tertulia de hoy. Antes, recordemos algunos ejemplos. A lo largo de la historia y a pesar de los avances sociales, científicos o económicos, las plagas siempre han acompañado al ser humano. En el campo pueden arruinar cosechas enteras. En el delta del Ebro, por ejemplo, temen los efectos del llamado caracol manzana, que se come en los tallos de los arrozales y se reproduce a gran velocidad. Pero la ciudad tampoco se libra de las plagas. Actualmente en las Canarias, Andalucía, Murcia, Valencia y Cataluña han de combatir al picudo rojo, un coleóptero que ataca las palmeras hasta que las mata. La larva perfora largas galerías en los troncos y se envuelve en un capullo construido con fibras de la propia palmera para metamorfosearse en insecto. Entonces puede reproducirse y depositar sus huevos en otras palmeras e infectarlas. Hay plagas que pueden resultar más o menos simpáticas, pero ello no quiere decir que sean menos perjudiciales. El plumaje verde de las cotorras quizá nos hace sonreír, pero en muchas ciudades españolas como Barcelona, Madrid, Sevilla o Valencia saben de las molestias que causan. No es solo el ruido, es sobre todo el peligro que suponen sus enormes nidos que pueden caer sobre los transeúntes. Más prolíficas que las cotorras son las palomas. Las palomas encuentran en el hábitat urbano un clima benigno para su supervivencia y reproducción, lugares donde cobijarse y facilidad para hallar comida. También los jabalíes se han acostumbrado a obtener la comida de los contenedores de residuos urbanos. Estos cerdos silvestres pueden ocasionar grandes destrozos en jardines, además de ser un grave peligro para el tráfico rodado. Hay plagas más silenciosas como las termitas, que en zonas habitadas pueden devorar toda una casa. O las ratas, que dan grima incluso en un dibujo. Bueno, pues hemos visto algunos ejemplos de plagas. Si bien en el caso, por ejemplo, de las cotorras, quizá no todo el mundo esté de acuerdo en considerarlas una plaga. Pues bien, vamos a acotar el término con nuestros siguientes invitados que de momento están perfectamente controlados y cómodamente sentados en la mesa de Para Todos Lados. Paso a presentarles a Luis Lezana Amó, biólogo, profesor de la Universidad de Navarra, director de Sturnus Control, SL, experto en vertebrados plaga, especialmente aves. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Nos acompaña también Enrique Vaquero, profesor de zoología, también en la Universidad de Navarra, experto en pulgas, garrapatas, ácaros, parásitos alimentarios. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Y por último les presento ya a Jordi Tapias, director de Higiene Ambiental Consulting, SL, y coordinador técnico de ADEPAP, la Asociación de Empresas de Control de Plagas de Cataluña. Bienvenido usted también. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues vamos a empezar un poquito definiendo el término. ¿Qué debemos de entender? ¿Qué es una plaga urbana, Luis? Bueno, el concepto de plaga ha evolucionado mucho en los últimos años. Si hace unas décadas plaga era considerada aquella especie que causaba daños, considerándose a la especie en sí como una plaga, es decir, un estornino era una plaga, una paloma era una plaga, actualmente ese concepto ha cambiado, se ha transformado y la plaga es la situación que ocasiona una determinada especie o población en unas circunstancias concretas, en un ambiente dado y con unos requerimientos alimentarios, reproductores, etcétera, que encuentra favorables. Es decir, es la situación que genera y no la especie en sí. Esta discriminación entre estos conceptos nos permite actualmente no establecer especies buenas y malas, quitarnos ese estereotipo, sino que una especie puede ser beneficiosa en un lugar determinado de su distribución. Por ejemplo, los estorninos en el centro y norte de Europa son beneficiosas porque allí su comportamiento no es gregario, no consumen frutos agrícolas, no consumen pienso, no duermen en dormideros comunales y son beneficiosas, y sin embargo cuando hacen la migración y nos llega a nosotros se convierten en una especie que puede generar una plaga, un problema, por la reunión masiva de ejemplares, etcétera. Profesor Vaquero. Dando un matiz un poco a lo que plantea Luis, hay algunas palabras clave. Por ejemplo, puede haber un daño, cuando se habla de daño de un grupo de animales, en grandes cantidades o a veces no en tan gran cantidad,
puede ser un daño económico, pero en el caso de las ciudades lo normal es que sea un daño más de molestia, a veces es un daño porque pueda crear problemas de salud, higiénicos y demás, que es un matiz que diferenciaría las plagas propiamente urbanas de las que pueden ser catalogadas como más agrícolas, ganaderas y demás. Un poco por matizar un poquito lo que decía Luis. Pero parece que el término plaga ya es algo negativo, ¿no? Sí, bueno, plaga es negativo, porque plaga significa pues, organismos que por su abundancia causan problemas de salud, molestias, problemas económicos a las personas. Esto es una plaga, por lo tanto es negativo. Otra cosa es que estos individuos, estos animales, puedan no ser plaga y beneficiosos en otros contextos. Por ejemplo, si hablamos de problemas de molestias, tenemos los mosquitos. En nuestra latitud no nos provocan enfermedades, nos provocan molestias. Daños económicos. Ha salido en el reportaje las termitas, causan daños económicos a las personas. Y problemas de salud. Las toxinfecciones alimentarias son muchas veces provocadas por la presencia, digamos, en un momento determinado de, por ejemplo, insectos, moscas, cucarachas que transmiten bacterias o diferente tipo de hongos a los alimentos que luego se van a procesar y habrá un crecimiento de estas bacterias, por lo tanto una posible toxinfección. Estos serían los ejemplos de molestias, de problemas de salud y problemas pues económicos. ¿Y hay una sensación de aumento con respecto a las plagas urbanas? La sensación es real, efectivamente, en la población se van detectando diferentes situaciones que en algunos casos no estaban presentes, aparecen nuevas plagas, con lo cual eso lógicamente produce una sensación de aumento, pero en otras ocasiones los animales siempre han estado con nosotros y quizá en la misma cantidad y la sensibilidad es la que ha aumentado, con lo cual hay unas veces que efectivamente esa sensación se refleja tiene la causa en un aumento de las poblaciones, de la cantidad de animales, de una determinada especie, pero otras veces es una mayor sensibilidad de las personas. Lo que pasa es que me viene a la cabeza, nunca mejor dicho, los piojos, ¿no? Parece que empieza el colegio y los tan odiados piojos vuelven a resurgir, aparecen de las cenizas. Luis. Sí, vuelven a resurgir. Y como los piojos, otras muchas especies que generan verdaderos quebraderos de cabeza a la administración a la hora de controlarlos. Bueno, lo que ocurre es que la sociedad de bienestar genera muchas veces un avance desmedido de la propia urbe, de la propia civilización, y podríamos achacar a veces a errores también de gestión por parte del ser humano en estas especies que ocasionan y que condicionan la plaga. Lo que ocurre bastantes ocasiones es que se deteriora el hábitat natural de estas especies. Al deteriorarse el hábitat natural, como ocurre por ejemplo con las aves en el exterior de las ciudades, las aves no tienen otro recurso que pasar al interior, que ocupar el interior de las ciudades. Si además le unes a todo eso que en el interior de las ciudades estas especies, como tú has descrito en los piojos y en otras especies, ¿no? Encuentran un atractivo considerable que es un aumento térmico, un aumento de la temperatura con respecto al exterior. Encuentran una protección de la meteorología adversa. Un dormidero de estorninos, una zona reproductora de palomas, una colonia determinada de insectos, encuentra unas condiciones óptimas en cuanto a protección de la meteorología adversa, puesto que está rodeada de edificios de gran porte colindantes y no tiene pues ni vientos dominantes, muchas veces ni lluvia, ni frío, etcétera, etcétera. Todo esto hace un efecto atractivo de la ciudad a estas plagas que pasan al interior de las ciudades. En ese elemento atractivo, profesor, supongo que los piojos buscan siempre el pelo limpio. Ahora hay más higiene. No, siempre eso es un mito. No, siempre se ha dicho, pero efectivamente se ha demostrado ya como estudios científicos serios que no hay ninguna relación entre el pelo limpio y una mayor cantidad de piojos en el pelo. Lo que ocurre es que quizás sí que la detectabilidad del piojo en una cabeza limpia, que está vigilada, que está, bueno, pues es mucho mayor. Entonces las personas que cuidan su aspecto y su higiene se detectan los piojos. En cambio, sigue pasando, no nos podemos engañar, que la presencia de los piojos en las cabezas de los niños de los colegios se debe a que hay determinados grupos de personas que con una menor higiene pues siguen siendo el reservorio y de ahí es donde pasan a las cabezas de los demás. Una persona con el pelo cuidado se detecta los piojos, una persona con la cabeza poco cuidada tiene piojos, pero no
le da importancia, entre comillas, aunque parezca fuerte decirlo, es así. Sí. No, aquí también sería interesante hablar de lo que ha pasado con los insecticidas que se utilizan. Es decir, en los años 50, 60 teníamos unos plaguicidas con un efecto residual importantísimo, muy efectivos para tratamiento de piojos y otros tipos de insectos, que funcionaron muy bien en su día, que por ejemplo pues evitaron, había zonas palúdicas en España que terminaron y se eliminaron gracias a la aplicación de estos insecticidas tan, digamos, potentes, pero son insecticidas que se utilizaban también en personas y que afortunadamente hoy no los podemos utilizar. Son plaguicidas como el DDT, que nos parecía que era un producto ideal porque era poco tóxico, parecía, para las personas, pero en cambio muy tóxico para los insectos, pero luego vimos que era un producto que se acumulaba y afortunadamente lo hemos eliminado, digamos, de los formulados que utilizamos. Pero, claro, estamos utilizando formulados menos residuales, afortunadamente, pero eso provoca también que hay algunas especies que han vuelto los piojos, han vuelto los chinches, han vuelto algunas especies que teníamos controlados con productos que afortunadamente hoy no tenemos. Y con respecto al comportamiento humano, es decir, ¿es achacable a la aparición de las plagas? ¿Viajamos más? Sí. En una enorme proporción, la aparición de nuevas plagas, sobre todo, se debe a un aumento de la movilidad de las personas entre diferentes continentes. Puedes tener situaciones de plaga, me decía muy bien Luis antes, que la plaga es una situación, no el animal en sí. Una situación de plaga en un continente y un aumento de la movilidad de las personas desde ese continente donde hay un problema endémico acaba trasladando el problema y la plaga a otro lugar, con lo cual en este caso efectivamente se confirma que es una de las causas. Hay otras muchas, ¿no? Hay un aumento del comercio, es una movilidad, un cambio del consumo, se cambia el producto que se consume en un determinado momento. Por poner un ejemplo, no teníamos palmeras en muchas zonas de la península y los jardines han podido ser un foco de llegada de lo que son los animales, porque pues, el movimiento de las plantas que se traen para colocar en un jardín que vengan infectadas te ha provocado la presencia, por ejemplo, del picudo rojo, que es uno de los casos que ha aparecido en el vídeo. Otra de las cosas que me gustaría añadir importante también es las fuentes de alimentación suplementaria que encuentran estas especies en la ciudad y fuera de ella. Pero, por ejemplo, el tema de los vertederos. Los vertederos es una ingente cantidad de materia orgánica que encuentran a su disposición estas especies y encuentran ese alimento que no obtienen de manera natural, ese suplemento alimentario en forma de materia orgánica en estos vertederos que están en las ciudades y a veces en el exterior. Pero además no solo es el problema de que encuentren el alimento, también es el problema en la transmisión de enfermedades, porque efectivamente un vertedero es un caldo de cultivo extraordinario para determinados microorganismos y estas especies se convierten en vectores de transmisión de estas posibles enfermedades, ¿no? También. Entonces, vertederos donde encontramos especies como gaviotas. Sí, las aves, fundamentalmente especies oportunistas, es decir, especies generalistas que aprovechan cualquier recurso alimentario o de cobijo que nosotros le podamos colocar, ¿no? Especies oportunistas como las gaviotas, pero otras muchas aves, Juanjo, por ejemplo, las grajillas, las garcillas, las garzas, las cigüeñas, estorninos también aprovechan mucho estos residuos de los vertederos y debo recordar que del vertedero estas aves, cuando se posan en ellos, vienen después posteriormente al interior de las ciudades con el riesgo que eso conlleva, ¿no? Eso es un problema de error de gestión, como te decía antes, también el crecimiento desmedido y la destrucción de sus hábitats, ¿no? Que también hace que entre más. Sí, algunas veces es un error de gestión, pero otras veces simplemente es una situación. El hecho de que en las ciudades tengamos mayor temperatura, porque ponemos calefacción en las casas, en los almacenes, bueno, pues hace que la presencia de animales, eso no es un error de gestión, es una necesidad del ser humano a la hora de ponerse en una ciudad. Bueno, pues lo que hace que sea posible que un animal, por ejemplo, como la cucaracha oriental, que no es propia de esta zona porque vive en zonas mucho más calientes, bueno, pues viva en nuestras ciudades al abrigo de la temperatura que le ponemos, pues al lado de nuestras cocinas, en los sitios donde ponemos más temperatura. Respecto a los viajes internacionales, me gustaría decir que no solo es el efecto de los viajes internacionales que entendamos a través de las personas que viajan en el turismo. Yo realmente
pensaba en ciertos momentos en donde hemos sufrido pues la invasión, ¿no?, de determinadas enfermedades a través, por ejemplo, por poner las encefalopatía espongiforme bovina o la fiebre aftosa u otros tipos de enfermedades que se pueden transmitir a través de ciertos animales. Cuando muy bien que se haga la desinfección de los pasajeros que vienen de los países con el origen del problema, me parece fantástico, pero yo pensaba que se nos olvidaba que el gran contingente de materia orgánica que viene volando por el aire son las aves migradoras que nos visitan. Paralelamente a todos estos pasajeros, mucha más carga y materia orgánica viene por el aire y viene precisamente de los pesebres de ganado de esos países de origen. Entonces, establecer un control de estas posibles plagas previamente a que acontezca el problema me parece realmente fundamental. Como estrategia de lucha, la prevención. Sí, yo diría que debemos tener en cuenta que en España cada día se realizan entre 20 y 25.000 actuaciones de control de plagas por expertos, realizadas por expertos. Es decir, no podemos entender una sociedad tal como lo tenemos montada sin una lucha contra las plagas, porque somos nosotros quienes hemos, digamos, variado el equilibrio ecológico y tenemos plagas urbanas porque tenemos ciudades. Si no tuviéramos ciudades, no tendríamos plagas urbanas. Si no tuviéramos alimentos almacenados, no tendríamos plagas de los alimentos almacenados. Es decir, nosotros, en el momento que empezamos la era de la agricultura, empezamos a acumular alimentos, empiezan las plagas de productos almacenados. Cuando hacemos ciudades hace 2000 años, empiezan las plagas urbanas, es decir, somos efectivamente los causantes. Claro, nuestro comportamiento humano también es responsable de estas plagas. Yo no sé si el hecho de dar de comer a esas palomas que vemos en la plaza, o dar de comer, que también lo hace mucha gente, a gatos abandonados, favorece o no. Bueno, yo diría que el factor limitante más importante para las plagas es la disponibilidad de alimento. Por lo tanto, si alimentamos, generamos plaga. Concretamente, respondiendo a tu pregunta, el caso de los gatos es claro. En el momento en que hay una abundancia de animales abandonados, gatos me refiero, que son alimentados y por eso pues pueden reproducirse y aumentar el número, es absolutamente directo el efecto de aparición de pulgas en zonas cercanas donde efectivamente aparecen problemas, pulgas que además pueden ser transmisoras de enfermedades, de virosis, de problemas bastante graves, con lo cual es una práctica realmente que hay que tener muy en cuenta, que no es recomendable la de dar alimento a animales abandonados en las ciudades. O sea, hay una relación directa, clara. Yo añadiría una cosa más. No solo no es bueno, por el hecho que ha comentado Enrique de la posible transmisión de enfermedades, la posible colonización de nuevas especies y demás que puedan provocar problemas, sino que creo que es malo incluso para la propia especie, porque efectivamente cuando se produce la condición de plaga, la transmisión de zoonosis entre la propia especie y los desequilibrios ecológicos que tienen lugar inmediatamente en cuanto crece esa población de manera desmesurada son alarmantes. Por ejemplo, para entendernos rápidamente, con los gatos abandonados que hablabas, Juanjo, anteriormente. Cuando se alimenta a un gato abandonado es algo loable por parte de la persona que lo hace, puesto que se preocupa por el animal que tiene enfrente. Pero ciertamente también no se da cuenta que la alimentación suplementaria que está ejerciendo lo que provoca es dispararse la población de esta especie y mantener gatos en condiciones de semilibertad, que sus condiciones higiénico-sanitarias y el grado de control de higiene de esa población es mucho menor que la de los gatos domésticos que tenemos en nuestras casas, con una alimentación comercializada perfectamente saludable, con un control veterinario, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, estos gatos no siempre se van a alimentar de la comida que les da la persona, sino que a veces se alimentan de pájaros, de ratones, que pueden estar contaminados de diferentes enfermedades. A su vez, de carne en putrefacción, que sabemos que la toxoplasmosis, una de las principales entradas es esta, la carne en condiciones de descomposición, etcétera, etcétera, etcétera. Y el desequilibrio que provoca, porque cuando usted está salvando a 5 gatos, a la vez está destrozando los nidos de un montón de aves paseriformes que sufren el ataque de estos gatos en los huevos.
En definitiva, estamos casi yendo en contra de la evolución. La evolución haría que, bueno, si no hay alimento disponible para una serie de especies, lo que mencionaba Luis respecto a los vertederos, el tema de los gatos en las ciudades siendo alimentados, no se produce la selección natural, que es la que debe hacer que estén en el medio natural los animales que debe haber en función de la cantidad de alimento natural que debe estar en el medio. Es curioso porque si nos centramos en el sector de la construcción, urbanistas, aparejadores, arquitectos, hablan mucho de la eficiencia energética, pero quizás no tanto del control de las plagas. ¿Cómo deberían de ser esas viviendas? Bueno, yo diría que actualmente este grupo de profesionales y técnicos tienen bastante en cuenta el tema de las plagas para acometer medidas de control. El problema es que, como todo, se lleva a cabo una vez ha sucedido el problema. Entonces, como tú preguntas cómo deberían ser las casas, la prevención sería muy interesantísimo ejecutarla, pero no siempre se desarrolla la prevención. ¿Por qué? Es muy difícil establecer una prevención cuando no existe un inventario estratégicamente diseñado para este tipo de especies, que nos digan qué relaciones ecológicas tienen estas especies con otras en la ciudad y poder acometer medidas de prevención. En cuanto a los edificios, te diría, por ejemplo, edificios sin repisas, para que no se establezca las palomas en esos edificios, con todos los grietas, huecos de acceso de cables, de conductos eléctricos, de gas, etcétera, bien sellados para evitar plagas de roedores y para evitar también otras plagas que puedan entrometerse por estos resquicios. Se puede diseñar parques y jardines con especies poco propicias para la atracción de estas especies plaga, porque, por ejemplo, determinadas aves requieren determinadas especies vegetales para generar la plaga. Luis, ahora que hablabas de aves y buscando en esa pregunta del millón cómo librarnos de las plagas, tenemos también un buen aliado que te acaban de traer, le tenemos aquí a tu lado. ¿El halcón en este caso puede ser un buen elemento para intentar erradicarlas? ¿Y de qué plagas estaríamos hablando? ¿Ratas, ratones? Estaríamos hablando de plagas fundamentalmente de aves, ¿vale? Es para lo que más se utiliza. Nosotros utilizamos a esta especie, que es un halcón Harris, ¿vale?, que está especialmente adiestrado en la persecución de bandos de estorninos y también en la persecución de palomas, ¿vale? Voy a quitar este. El halcón Harris es una especie que tiene un comportamiento muy social y se puede trabajar con él en ciudades. No vale cualquier halcón para trabajar en ciudades. Tiene que tener un comportamiento que permita, por ejemplo, estar aquí con nosotros como está, más o menos en condiciones de no estrés, no tener estrés, ¿vale? Y después, el adiestramiento de estas aves debe hacerse desde el nacimiento. La impronta que deben tener es precisa para el control de plagas. No vale cualquier ave. Se utiliza mucho en el control de plagas el efecto, muchas veces placebo, de llevar el pájaro a trabajar, cualquier pájaro. Y cualquier pájaro no vale, porque las especies plaga identifican perfectamente qué pájaro es válido y qué pájaro no es válido para ser ahuyentadas. Y eso es muy importante. Se utiliza para, ya te digo, fundamentalmente para aves, palomas, estorninos, etcétera. Claro, y si nos centramos en otro tipo de plagas, no sé, mosquitos, ácaros, ¿cómo podríamos? Porque claro, el pobre halcón no lo podemos tener en el salón de casa para intentar erradicar ese otro tipo de plagas, ¿no? Bueno, mosquito. El mosquito necesita agua para su desarrollo larvario. Por lo tanto, el control está siempre relacionado con el agua. Algún problema que tenemos añadido a este control de agua es que, a ver, resulta que tenemos un mosquito relativamente nuevo, que nos aparece en 2004, y que en lugar de precisar grandes cantidades de agua estancada, con muy poca cantidad de agua puede poner los huevos y las larvas son viables y aparecen mosquitos. Es el mosquito tigre, ¿no? Pues controlando el evitar la presencia de pequeñas cantidades de agua, pues en jardines, en fin, es lo que va a evitar la proliferación del mosquito tigre. Es decir, ¿Y los productos que se utilizan, ya brevemente despedimos, son muy nocivos? Sí, efectivamente, los productos nocivos por eso se utilizan, porque son capaces de matar con eficacia determinadas especies. De todas formas, por globalizar un poco, las especies no se puede hablar de todas ellas. Yo generalizaría que lo importante sería conocer la biología de las especies de forma que podamos ir a atacar a cada uno de los casos. Y para eso la comunidad científica puede colaborar bastante
Y bueno, sería reivindicar un poquito el papel de los científicos en este área. Pues reivindicando ese papel concluimos la tertulia. Muchísimas gracias a los tres, en este caso al cuarto invitado. Gracias. Gracias a vosotros. A ti, Juanjo. Gracias. Continuamos, seguro que